la izquierda no tuvo una buena votación y no pudo expresar bien al gran movimiento de la juventud de junio de 2013, ese gran descontento de la juventud y popular y eh, por el transporte y varios otros temas. Y eso no, ya era una debilidad previa a la izquierda, eh, que el acúmulo parlamentar del PSOL, el acúmulo sindical del PSTU no tuvieron en estas jornadas servicio de radicalizar esas demandas. Para dar un ejemplo, Luciana Genro, la candidata a presidente del SOL, estuvo en 4 programas de televisión hablando más de una hora, si sumas a todas sus intervenciones, y no nombró una vez a una huelga. Entonces no podían expresar junio. No mencionaba la palabra trabajador o huelga, pero sin embargo hay que decirlo, sobre todo sobre el PSOL, que creció su votación. Luciana Genro logró pasar de 0,8% a 1,6%, o sea, eh, más o menos 1.600.000 votos. Eh, los otros partidos de izquierda, como el PSTU, salieron muy mal, sacaron 90.700 votos, que es 0,09%, y el PCO y PCB menos aún, fueron muy mal. Pero al mismo tiempo que hubo ese crecimiento llegando a 1,6 para presidente de Luciana Genro, del PSOL, eh, hubo al mismo tiempo en pocos estados, como el caso de Rio de Janeiro y Rio Grande do Norte, en el nordeste, donde el PSOL logró expresar distorsionadamente el espacio electoral que junio abrió. Entonces, por ejemplo, el candidato Tarcísio Mota a gobernador acá en Río sacó casi 9% de los votos. Se quedó a 1% del candidato del PT y lograron, junto a esa votación para gobernador, pasar de 2 diputados nacionales, federales, como decimos acá, a 3, y pasar de 3 diputados estaduales, como decimos acá, provinciales, a 5. Lograron al mismo tiempo mantener su parlamentar nacional de São Paulo, eligieron uno en Pará, en el norte, y quizás logren más uno u otro en algún otro estado. Hay que ver los últimos datos del cociente para el cálculo, si entra o no. O sea, aumentó un poquito su bancada parlamentar, pero hay que marcarlo también las contradicciones, porque Luciana Genro, que logró pasar de 0,8 a 1,6% de los votos a presidente, fue una candidatura que, como yo ya dije, no habló de ni una huelga y recibió plata de una gran patronal de supermercados acá, que vende 4.000 millones de dólares al año. Una gran patronal le pagaba a su campaña. Entonces no, era una candidatura que no expresaba la independencia de clase, hablaba de derechos LGBT y de legalización de las drogas y un poco menos, pero también mencionaba la legalización del aborto. Y por eso, por mencionar estos temas, pero sin desarrollarlos, organizar un movimiento, atrayó una pequeña parte del voto de la juventud. Ocupó mínimamente ese espacio electoral que Junio expresaba activamente y en las calles. Pero es una votación contradictoria. Incluso acá en Rio de Janeiro, uno de los 5 diputados provinciales electos, elegido, es un tipo que los militantes del Sol ahora en el Facebook ni mencionan que ese tipo fue elegido, porque es un tipo que fundó la Asociación de los Oficiales de la Policía de Río.
y que tiene esas acusaciones de participar de masacres policiales. No es una figura así muy de izquierda. Que, entonces, expresan algo de ese espacio electoral, pero expresan con una distorsión muy importante, recibiendo plata de patronal y también con uno u otro candidato como ese. Pero sobre todo lo que lograron elegir son figuras ligadas a cuestiones democráticas como derechos LGBT y es una expresión de ese espacio electoral de junio, pero eso aconteció en Río. Nacionalmente fueron muy marginales, llegaron a 1,6. Subió, pero aún muy marginal. Bueno, ese resultado no expresa la fuerza de lo que fueron las jornadas de junio. Millones fueron a las calles en todo el país. No expresa las grandes huelgas de esa oleada que empezó ese año, primer lugar con los garis aquí en Río, después con varias huelgas del transporte por todo el país, un pequeño fenómeno que se conoció como mayo obrero acá, con muchas huelgas, incluso varias salvajes en todo el país, después con la huelga del subte y después con la gran huelga y triunfo de los trabajadores de USP, nos parece que ese resultado no expresa esos grandes fenómenos. Brasil merece una nueva izquierda de los trabajadores, de la juventud, que luche por los derechos, por las cuestiones democráticas, que son un tema muy importante, como el aborto, los derechos LGBT, pero lo desarrolle en una perspectiva revolucionaria, que use su cargo parlamentario, sindicales, a servicio de radicalizar la demanda de junio. Hay una gran diferencia entre toda la potencialidad de lo que se mostró antes y el avance mínimo que hubo en esa elección y que hubo con importantes contradicciones, como yo ya dije.